Dios les bendiga en esta tarde a cada uno de los que nos están siguiendo esta transmisión a través de esta página. Les damos la bienvenida, qué gusto es saber que están acompañándonos. Y hoy tenemos un invitado muy especial, muy especial para nosotros, el pastor Ildefonso Trejo. Pastor, ahí él nos está acompañando, vamos a tener una entrevista de testimonio de fe. Déjenme decirles que no nomás es un invitado nomás especial, sino que pues es mi tío. Entonces, pues ahí va a estar, lo vamos a estar trabajando y haciendo una entrevista para los que nos siguen. Y usted que nos ve, no se desconecte, quédese, verá que va a haber una palabra de Dios para tu vida muy importante. Así que le damos la bienvenida, tío. Le damos la bienvenida a esta transmisión. Muchas gracias y gracias por la invitación, y para mí es un placer poder estar aquí ante ustedes, ante el público que nos está mirando. Es una dicha, una bendición, y espero que lo que pueda compartir en esta hora sea de bendición para todo aquel que está ahorita atento, porque es muy importante, como dice la palabra, estar atentos a la palabra, y de esa manera pues va a adquirir muchas bendiciones. Entre ellas, la bendición más grande es la fe, porque a través de la fe usted puede encontrar a Cristo como Salvador, puede experimentar esa salvación. Entonces, gracias por la invitación, y aquí estamos para contestar preguntas que se me hagan. Perfecto. Con mucho gusto. Ok, mire, tío, queremos en esta tarde preguntarle una cuestión. Platíquenos un poquito quién era Ildefonso antes de conocer a Cristo. Muy bien. La verdad es que lo que quiero compartir en esta hora precisamente es un mensaje que va a llegar a toda la familia, porque a veces pensamos, ¿verdad?, que el plan de salvación es para jóvenes, para ancianos, para los adultos, y usted se va a dar cuenta a través de mi experiencia con Cristo, usted se va a dar cuenta que la salvación es para niños, para adolescentes, para jóvenes. En lo personal, yo empecé a escuchar a la edad de 7, 8 años, a través de una hermana mía que me pedía que la llevara al templo. Y por supuesto, en aquel entonces, estoy hablando de por allá en 1963, 64. Entonces ella empezaba a ir y pues a escondidas, porque mis padres eran muy católicos, muy católicos, y ella a escondidas empezaba a ir, y fue como yo empecé a ir al templo. Pero yo tenía una enseñanza equivocada. Por eso creo, ¿verdad?, que el niño necesita la salvación, el adolescente necesita la salvación, porque yo estaba realmente confundido al respecto. Yo tenía odio en contra de los cristianos, los odiaba. Yo tenía deseos aún hasta de quemar el templo a la edad de 8 o 9 años, quemar el templo. Esa era con todos los hermanos, les hacíamos muchas vagancias. Por eso creo que pecado, ¿verdad?, no es tener solamente ser adicto a alguna droga, al alcohol. Pecado es eso precisamente, ser religiosos y tener una enseñanza equivocada, como odio al cristianismo, un odio equivocado. Entonces, ya a esa edad necesita uno ser salvo, conocer a Cristo. Entonces yo a la edad de 8 años iba y llevaba a mi hermana, la traía a la casa y contaba mentiras también. Por eso la mentira pues es mala. Y creo que tengo experiencia ya en mis años, ¿verdad?, como pastor, de que hay niños de 4 o 5 años que ya necesitan ser salvos. Y esta es una parte muy importante para aquellos que me están escuchando, me están viendo.
se darán cuenta que hay muchos padres cristianos, muchos padres e incluso pastores que descuidan a sus hijos pequeñitos de 4 o 5 años, cuando yo he visto a niños de 5 años aceptar a Cristo y ser incluso bautizados con el Espíritu Santo. Entonces, son experiencias que he tenido. Entonces yo tuve un encuentro con Cristo a la edad de 13 años. En 1963, tenía 13 años, cuando yo tuve un encuentro con el Señor. Y fue un accidente montando un caballo. Caí hacia atrás con el animal, cayó arriba de mí, me quebró una pierna y me golpeó el pecho, la montura. Milagrosamente yo fui salvo, pero cuando caí a la tierra y sentía que mi alma salía del cuerpo, mi espíritu, mi alma salía del cuerpo, yo recordé palabras que en esa edad de 8 o 9 años había escuchado en el templo. Si en algún momento tú te ves al borde de la muerte, clama a Dios. Y recuerdo que yo clamé a Dios a esa edad, ¿verdad? Cuando sentía que me daba vuelta la tierra, los árboles, y que mi alma salía de mi cuerpo, mi espíritu. Yo clamé como Jonás lo hizo desde el vientre del pez. Así clamé yo en ese momento y le dije a Dios, dame una oportunidad. Yo no quiero morir, yo quiero vivir, y si tú me libras de esto y me das la oportunidad, prometo servirte. Ese fue un pacto. Yo no sentí en ese momento lo que muchos testifican, salvación, pero yo hice un pacto con el Señor. Un pacto, una promesa de servirle al Señor. Y recuerdo que mi mamá cada vez me recordaba, cuando yo ya salí de ese accidente, ella me recordaba, hijo, recuerda que hiciste un pacto con Dios. Entonces, pero yo no sentí lo que muchos sienten, el gozo, la alegría, no sentí. Pero la Biblia dice, el que oye la palabra, el evangelio y cree, dice, esa persona es salva y es sellada con el Espíritu Santo. Entonces, hay una experiencia maravillosa que sucede en nosotros, que nuestra vida da un giro, da un cambio, cuando uno hace un pacto, un compromiso con el Señor. A partir de allí, de los 13 años, yo duré un año para salir de mi problema, de mi quebradura y otros problemas que tuve. Un año transcurrió para poderme recuperar, pero yo allí, fue algo hermoso porque yo allí, en la cama, yo leía la Biblia, oraba, en la cama oraba, leía la Biblia y empecé también a sacar muchos textos de la Biblia, y los pintaba y empecé a repartir en el pueblo, que es Jovales, Ejido Hernández. Ahí empecé a repartir a la gente, ¿sí? Para que recibieran la palabra y pusieran el texto en sus casas. Entonces, mucha gente, ¿verdad?, fue evangelizada a través de esa forma, de esos textos que escribía yo en hojitas y se los llevaban a su casa, y la gente empezó, ¿verdad?, a tener conocimiento también de la palabra, porque usted ha leído textos que dice que los borrachos, los mentirosos, los ladrones, los homosexuales no van a tener parte en el reino de los cielos. Claro que no van a tener parte si no se arrepienten, pero si hay un arrepentimiento, esas personas van a tener una experiencia y serán rescatados de esa manera de vivir, de esa forma de vivir. Van a ser rescatados. Y fue como yo, en lo personal, ¿verdad?, a esa edad de 13 años, hice un pacto con el Señor, un compromiso de servirle, a razón de que Él me salvó de ir al infierno, me salvó de la muerte. Dice la Biblia que cree en mí, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que pasa de muerte a vida. Y esa es mi experiencia, mi primera etapa.
¿verdad? Mi primera etapa. Ya después, en esa etapa, por ahí como el 68, el 69, otro joven y yo salimos del pueblo a diferentes lugares, un recorrido como de 2 o 3 meses. En aquel entonces hay un ejido que hoy se llama el Largo Maderal, en aquel entonces era Bosques de Chihuahua, y íbamos campo por campo llevando un folleto a la gente, ¿ve? Para que conocieran lo que nosotros habíamos conocido, para que experimentaran. Y yo ya para ese entonces, pues yo ya tenía unos 16 años, ¿verdad? Y salimos a evangelizar, recorrimos esa parte. Llegamos a un lugar que se llama El Colorado, el Largo Maderal, Tejolocachi, Santana, y 3 meses para llegar nuevamente aquí a Nuevo Casas Grandes, pero ya con una experiencia, con un testimonio, ¿verdad?, de haber conocido a Cristo como Señor y Salvador. Por eso quiero decirle al público, ¿verdad?, que el Señor está listo para salvar no solamente a un miembro de la familia, a papá o a mamá. La Biblia dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Tuve esa experiencia a los 13 años. A los 13 A años. los 13 años ya usted estaba generando una labor de... Yo tuve ese encuentro con Cristo y quiero que los demás sepan, pero hay algo que yo quisiera que los que nos escuchan, y creo que es la área más complicada. Tal vez nos damos cuenta que estamos fallando o desobedeciendo a Dios, pero nos acostumbramos como a vivir así y pensamos que en algún momento no va a pasar nada. Pero en el caso de usted, vemos que un accidente pudo haber marcado una gran diferencia. Ahí yo veo la misericordia de Cristo, Sí. porque pudo haber un animal de un caballo, es mucho peso. Sí. Es mucho peso, entonces pudo en ese instante haber perdido la vida. Hay un mensaje que nosotros hicimos hace un tiempo: ¿qué pasaría si morimos hoy? Usted tuvo esa experiencia, pero tuvo la oportunidad de una segunda oportunidad que Dios le dio. ¿Cómo se dio cuenta, después de que tuvo esa experiencia, que usted estaba caminando hacia una condenación o hacia el infierno por causa del pecado? ¿Cómo se dio cuenta que tenía que pedirle perdón a Dios? A lo que voy, hay gente que a veces creemos que no tenemos pecado. Soy una buena persona, no lastimo a nadie, no hago nada, no cometo adulterio, ni robo, ni he matado. Pero eso no implica que no haya en nosotros pecado. Dice la palabra de Dios: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gracia. Es por eso que Cristo tuvo que venir a este mundo, para poder darnos la oportunidad. Él tomó el lugar de nosotros para poder comprarnos, para poder pagar y librarnos de esa condenación que existía y tener esa oportunidad de tener una vida nueva, un cambio. Usted la experimentó, pero ¿cómo fue que se dio cuenta de que usted tenía que pedirle perdón a Cristo por los pecados? Bueno, me di cuenta porque estaba ya en el momento de morir. Yo sentía que la muerte llegaba, ¿verdad?, a mi persona. Entonces, en base a lo que había escuchado, ¿verdad?, fue que yo reflexioné. ¿Por qué? Porque sencillamente pecado es odiar a alguien, estar en contra de alguien, ¿verdad? Y algo de lo que yo hacía en contra de los cristianos era eso. Eso era. Aparte, como usted dice, no era una persona viciosa, no tenía vicios, pero sí era una persona mal hablada, con un vocabulario horrible, espantoso, a pesar de tener mis 8 o 9 años. Claro que yo no hablaba palabras obscenas delante de mis padres, procuraba esconderme, ¿ve?, porque en aquellos tiempos eran sumamente estrictos en ese sentido. Pero yo me di cuenta que eso era pecado y que ese pecado me podía llevar al infierno,
Porque dice la Biblia, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, ¿sí? Pero el que rehúsa creer al Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios estará sobre él. Y también dice, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, yo hice muchas cosas malas. Me gustaba el deporte del box, pero en aquel entonces era mano a mano. Y yo golpeaba a muchos chavalos de mi camada. Entonces, todo eso no es recomendable. La Biblia no nos recomienda que tengamos esa clase de conducta. Y como eso, muchas otras cosas, ¿verdad?, vergonzosas que yo hacía a esa edad, muy vergonzosas, que yo las hacía. Y como le digo, no era vicioso, pero sí yo tenía muchas cosas que también era un mentiroso, porque le contaba mentiras a mis padres y todo eso. Entonces, esa clase de conducta fue la que me hizo pensar en el momento que yo estaba para morir, y me hizo pensar en que yo podía ir al infierno, ¿verdad? Porque pues realmente así lo establece la Biblia, ¿verdad? Hay un camino que lleva a vida eterna y otro camino que lleva a condenación eterna. Entonces yo iba por el camino ancho, donde son multitudes las que van por el camino ancho pensando que porque no son malos, son buenos, moralistas, la tienen hecha. Pero con el solo hecho de no aceptar a Cristo, la persona está perdida, está condenada. Excelente, ahí hay una enseñanza bastante. Quise hacer esta pregunta porque muchos me han dicho, yo no soy mala persona. Eso no es una referencia para entrar al cielo. Eso no es una referencia. Todos en algún momento hemos pecado. Todos. Lo más que a veces creemos que este pecado no lo va a tomar en cuenta Dios. Está muy chiquito, no pasa nada, es pecado. Cristo aborrece al pecado, mas no al pecador. Todos somos pecadores, pero la conducta, el pecado nos separa de Cristo. Y si nosotros de alguna manera hacemos pecado con toda la conciencia, sabiendo que estamos desobedeciendo a Dios, no buscamos la manera de apartarnos de Él, no reconocemos a Cristo como Señor y como Salvador de nuestras vidas, no le dejamos el control de nuestra vida, pues lamentablemente que muchos nos han dicho, fíjese, que el infierno no existe, pero hay evidencia terrenalmente, experiencias en personas que sí existe un infierno. La pregunta es, y quise tocar es, ¿qué pasaría? Quisiera usted que nos sigue a través de la transmisión, ¿qué pasaría si en este momento tú mueres? ¿Qué pasaría? Creo que esa es la pregunta más importante que debes de contestarte. ¿Qué pasaría si en este instante mueres? Tal vez de un accidente, puede sufrir un infarto, puede pasar cualquier cosa. Algo que todos nos vamos a enfrentar es la muerte. Y vemos un ejemplo aquí de mi tío. Usted estuvo en esa experiencia de la muerte. Cristo tuvo misericordia. Afortunadamente aprovechó, tomó la oportunidad, dijo, tengo que cambiar. ¿Cómo ha sido, tío, su vida ahora que conoce a Cristo? ¿Cómo ha sido? ¿Qué cambio usted nos puede decir? Inmediatamente yo empecé a cambiar mi vida. Háblenos un poquito de los cambios que ha hecho Cristo en su vida. Pues realmente uno de los cambios es que cuando uno tiene ese encuentro con Cristo, como dice la Biblia, se despoja uno del viejo hombre y se viste del nuevo hombre. El viejo hombre es aquel que está viciado conforme a los deseos engañosos de la carne, del mundo, ¿verdad? Porque realmente estamos en el mundo como cristianos, pero dice Jesús que no somos del mundo. Y entonces hay tantas cosas, ¿verdad?, que uno descubre cuando se encuentra con el Señor, que ya no las puede hacer, ¿no? Y están al alcance de uno. Y está rodeado de todas aquellas cosas que están en el mundo, de aquellos deseos que están en la carne, pero que en nosotros no está. ¿Por qué?
Lo que yo experimenté primeramente fue la muerte a esos deseos. Morí al mundo, a las cosas del mundo. Morí para empezar a caminar en una nueva vida con Cristo. Es decir, no digo que es malo el deporte. Hay muchos deportes muy sanos y casi creo que todos los deportes, ¿verdad? Aun cuando a veces son rústicos, fuertes, son buenos, porque antes de un deporte hay un ejercicio que hay que hacerse. Entonces, pero dice la Biblia que todo eso es para poco provecho. El ejercicio es para poco provecho. Entonces uno descubre en ese nuevo caminar, en esa nueva vida, descubre que ahora tenemos un compromiso con Cristo, con el Señor, de servirle a Él, de servirle. Lo que Él hizo en mi vida fue poner un cántico nuevo, poner una alabanza nueva. Eso es quitar aquellas palabras obscenas que estaban en mi boca y ahora, como David, el salmista, ¿verdad?, que fue sacado del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y dice, y Él me puso sobre algo firme y enderezó mis pasos y puso un cántico nuevo, una alabanza nueva. Entonces, son cosas nuevas que la gente que no ha tenido encuentro con Cristo las desconoce y juzga que el joven cristiano vive una vida aburrida, cansada, enfadosa, cuando es todo lo contrario, porque el mundo pasa y sus deseos, todo eso pasa y esos deseos se acaban, pero las cosas del Señor permanecen para siempre. Y no solamente disfrutamos de vida aquí en la tierra, sino nos preparamos para una vida abundante en el más allá. Entonces, sí hay cosas, ¿verdad?, cambios maravillosos en nosotros, en nuestro carácter, en nuestro temperamento, en nuestra conducta. En muchos aspectos somos diferentes. Y no que hayamos alcanzado todo, no que seamos personas, ¿verdad?, en todo el sentido de la palabra perfectos o santos, sino que vamos buscando cada día la perfección y buscando cada día ser más santos, porque sin santidad nadie podrá ver al Señor. Entonces sí se operan cambios muy notables en un hijo obediente. Ya mi mamá no tenía que preocuparse por los demás hijos. Ahí estaba a las 11, 12, 1 de la mañana, 2, esperando que llegara el último y a ver cómo llegaba. Y yo, tranquilo, durmiendo. Se acabó, ¿verdad?, esa preocupación de mis padres hacia un servidor, porque se operan cambios que uno, como los va notando, y conforme se entregue a Dios y le sirva a Dios, pues va a ir escalando, porque es como una escalera. Vamos a ir escalando, hasta llegar, como dice Pablo, al varón perfecto, creciendo de gracia en gracia. Amén. Hay algo que yo quisiera preguntarle más. La familia, como decía al principio, y quiero preguntar eso porque estamos hablando de que Cristo cambia. Es mi tío, pero la familia, lamentablemente, cada uno de ellos tiene una historia muy distinta. Algunos con problemas de alcohol, otros con otros problemas. Y tal vez tú te encuentras, que nos estás escuchando, con un problema que has querido dejar mucho tiempo: la droga, el alcohol. O tal vez no es un vicio, pero dentro de ti hay una amargura, hay dolor. Hay algo que no te deja ser feliz. Y lo has intentado una y otra vez, y por más que buscas, no encuentras. Has perdido el sentido incluso a la vida. ¿Cuántos hijos tuvo mi abuelita? ¿Cuántos eran? Porque supe que murieron 2, pero Sí. para no contar mentiras, ¿cuántos hermanos eran? Bueno, 12 nacieron, pero 2 murieron.
Entonces quedamos 5 hombres y 5 mujeres. Lo bonito de aquí, de esto, ¿verdad?, que quiero compartir con el público, es que de 10 que somos, ya otra también se fue con el Señor, pero cristiana, sirviendo a Dios. Y de 10 solo nos queda uno, que es el único que no ha tomado la decisión. Y lo tremendo de esto es que él fue el que nos explicaba la Biblia, nos enseñaba la Biblia. ¿Ve? Éramos sumamente idólatras nosotros, muy idólatras. Teníamos 2 altares en casa y él buscó pasajes que nos abrieron los ojos, porque se abren los ojos espirituales para ver, y pudimos darnos cuenta que la idolatría es mala, ¿verdad? No tendrás dioses ajenos delante de ti, no te inclinarás, no los honrarás. Y pasajes como ese, él nos los explicaba. ¿Ve? Y hasta ahorita, ¿verdad? 9 sirviendo al Señor. Y lo bonito es parte de ellos, ¿verdad? Como Reinaldo, tu papá, que ahora ustedes ya, y que ya también van los nietos, y que están ya caminando. Entonces, así también, ¿verdad? Un servidor, yo tengo 6 hijos, y también, ahí van, todos ellos ya conocieron, ya experimentaron. Nada más que cada quien tiene un compromiso con el Señor, y tiene que esforzarse para servir al Señor. Pero de 10, nada más falta uno que todavía no tiene esa experiencia con Cristo, pero que no dejamos de estar orando por él para que Dios un día haga la obra en su corazón, en la vida de él y de su familia. Le preguntaba esto a la cantidad porque precisamente tocó parte de la pregunta. Mi abuelo murió a causa de una enfermedad. Pero él, antes de morir, dejó muy claro que sin Cristo no hay nada. Hey. Y yo creo que el ejemplo que él dejó, la actitud, la pasión, el cambio que mostró, yo no le conocí la vida anterior de él, pero yo conocí una persona transformada por Cristo. Transformada por Cristo. Llevo a esto, aquí es donde quiero aterrizar. Hoy en la actualidad, tal vez estás viendo que tu familia se está perdiendo y sientes que por mucho tiempo se está repitiendo algo del pasado. Mi papá era alcohólico. Yo soy un alcohólico. Mi hijo es un alcohólico. Y tú quisieras que de alguna manera que nos escuchas, y estoy hablando por un ejemplo del alcohol, que eso terminara. Porque estás viendo que tú sufres. Tus antepasados, tu familia atrás sufrió, tu papá, tu mamá o alguien murió de un problema, alcoholismo, drogadicción, y tus hijos van por un camino. Precisamente quise tocar esta respuesta porque ese destino nos perseguía. El vicio hizo mucho daño. Algunos de mis tíos, yo sé que podían contar muchas cosas, hizo mucho daño, pero hasta que decidieron, nos dijo una palabra, hasta que te decides tener ese encuentro, viene el cambio. ¿Qué fue, tío? ¿Qué fue lo que a ustedes en la familia, de esos 12, que nomás nos falta uno, fue lo que cree usted que podía hablar, que lo llevó, que influyó a que la familia conociera, a que eso que venía persiguiendo desde atrás terminara ahí? Bueno, es que nosotros tenemos que dar fruto, ¿ve? Hechos, no palabras. Eso es muy importante. Y cuando mi padre, que era un alcohólico, que teníamos, ¿verdad?, modo de vivir, y lo malgastó como el hijo pródigo, en el vicio, en el juego de la baraja, en todo eso. Él se fumaba 2 cajetillas de cigarros al día, eso es, y tenía con frecuencia cada 8 días cartones de cerveza, aparte del vino. Pero el día que mi padre se entregó al Señor, mi madre se entregó al Señor, nosotros, una hermana mía, un servidor y otra hermana, ya nos entregamos al Señor. Lo que
llevó al resto de la familia es que teníamos reuniones en casa. ¿Sí? Reuniones en casa donde leíamos la Biblia. Mi papá tocaba en los matachines, igual que otros hermanos de mi papá que se hicieron cristianos. Mi papá dejó de tocar en los bailes y en los matachines, y ahora en la casa nos reuníamos y cantábamos himnos y hacíamos una reunión, estudiábamos la Biblia, aprendíamos textos, salmos, y el resto de la familia empezó a ver eso, el resto que no se había convertido, y empezaron también a convertirse. Por eso creo que es muy importante que demos testimonio, y el testimonio nuestro de ser nuevas criaturas en Cristo y de haber conocido al Señor es en casa, para que los que no son salvos en la casa se conviertan al Señor por el testimonio nuestro. Porque si no ven fruto, no ven cambio, pues va a haber hipocresía. Es lo primero que van a decir ellos, es pura hipocresía. Entonces se empezó a ver ese cambio y empezó a convertirse el resto. Un hermano mío que hoy está en Denver, Colorado, se llama Anselmo Trejo, un alcohólico, un borracho, un pleitista, y su vida cambió, y su esposa, sus hijos, y ahorita toda esa familia está sirviendo al Señor. Entonces, creo que la base es no solo aceptar a Cristo, sino cuidar el testimonio. Dice que debemos de ser la luz del mundo, luz. Y nuestra luz primero tiene que alumbrar a los de casa, para que podamos decir como Josué: escogeos hoy a quien sirváis, pero mi casa y yo vamos a servir a Jehová. Excelente, ahí está. Quisiera terminar con algo que es sumamente importante. ¿Qué podrá decir usted, tío, a aquellos generación que han nacido básicamente bajo la cobertura de una evangelio cristiano? Creo que el riesgo más grande o el problema más grande es creer que hemos conocido a Cristo y lo confundimos porque estamos dentro de un templo. Incluso puedes estar sirviendo, haciendo alguna labor o trabajando en algo, en la obra de Cristo. Pero qué terrible sería que al final te dieras cuenta que no tuviste un encuentro con Dios, que vivimos una religión. Porque puede llegar un momento donde lo que hago, me gusta hacerlo, me gusta tocar, me gusta cantar. Mi familia me lo enseñó desde chiquito y lo hago porque pues me lo enseñaron, y creemos que por pertenecer a una congregación, a una iglesia, estar haciendo algún trabajo en la iglesia, ya eso implica salvación. Y creo que hay una generación que se tienen que dar cuenta, sobre todo jovencitos entre 14 a 17, 18 años, que tienen que darse cuenta si realmente está Cristo en tu corazón. Porque tal vez usted mencionaba algo, tío, hay un cambio y no podemos ser los mismos, pero seguimos viendo que hay veces hay jóvenes que cometen pecados y dicen: ¿cómo fue posible que pasara esto? ¿En qué momento fue? ¿No sería que a lo mejor creíste que tenías un encuentro y no lo tuviste? Vivimos una religión. Creo que ese es el mayor peligro ahorita, vivir una religión y no un encuentro. Tal vez nos han inculcado el evangelio, pero no nos hemos confirmado dar cuenta de que realmente sí hemos tenido ese encuentro con Dios. O vivimos en la iglesia, pero no sentimos la experiencia de la salvación, de tener esa comunión, esa relación, amistad con Cristo. ¿Qué pudiera usted decirnos, tío, acerca de eso? ¿Cómo puede darse una persona cuenta realmente que siempre ha estado bajo la cobertura cristiana, bajo una iglesia, sin importar de la religión que sea? Darte cuenta, ¿cómo puede darse la persona cuenta que le hace falta a Cristo, que realmente Cristo no está, que está viviendo una religión? Bueno, yo al principio dije que es muy importante que como padres nos preocupemos para oír de parte del hijo o de la hija una respuesta. Si le preguntamos: ¿eres salvo? ¿Eres salva? Que nos dé una respuesta. Porque como usted acaba de decir,
Hay gente, ¿verdad? Hay hijos de cristianos que no faltan a la escuela dominical, al culto por la tarde, a actividades, forman parte. Incluso hay quienes son maestros de algún departamento, son maestros y no son salvos. Y yo tengo ya 48 años como pastor, he levantado muchas obras, 59 años como cristiano. Entonces, en mi trayectoria como pastor, si algo he enfatizado, ¿verdad?, es que el padre debe de preocuparse por darse cuenta si su hija, su hijo es salvo. Porque mucha gente incluso tiene la doctrina de ese texto: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y muchos tienen la doctrina, la enseñanza de que si papá, mamá son salvos, ellos están bajo esa cobertura y ya son salvos. Y es un error, porque la salvación es individual. La salvación es individual. Sí está en una cobertura la persona cuando el padre acepta a Cristo o un miembro de la familia acepta a Cristo. Hay una cobertura que se hable, un cuidado, una protección de Dios para el resto de la familia, sea o no cristiano. Hay una cobertura, una protección a razón de aquel miembro de la familia que ahora es cristiano, es creyente. Pero la salvación es individual. Yo conocí un testimonio en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, un hombre con más de 30 años, era un varón, llegó a ser líder de varones en la región, líder de varones. Era un hombre que cooperaba para todo, tenía solvencia económica, y teníamos una invasión evangelística en Ciudad Cuauhtémoc, una invasión evangelística, estoy hablando de los años 71, en el 71. Fui líder de estudiantes en el instituto y cuando salimos fuimos a hacer una invasión evangelística a Ciudad Cuauhtémoc y a otras ciudades del estado de Chihuahua y nos encontramos con ese hombre. Se puso la campaña, los cultos tan bonitos, que un día nos dio la sorpresa y nos invitó a su casa, hizo un banquete y nos dio la sorpresa y testificó al aire libre y dijo: yo no era salvo. No era salvo. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay gente que es moralista, no tiene vicios, no tiene muchas cosas malas, las ha dejado de hacer, incluso es parte del coro de la iglesia, pero no es salvo. Y él se dio cuenta que no era salvo, hizo una fiesta, mató el becerro gordo, dijo: y hagamos una fiesta, dijo, porque ahora sí soy salvo. Él, ¿verdad?, se había dado cuenta que era un religioso nada más, como lo hay muchos en la iglesia, mucha gente que es religiosa, pero no es redimida con la sangre de Cristo. Porque cuando uno es salvo, aunque mi vida, yo lo dije al principio, mi experiencia fue muy diferente. Hay quienes lo salva el Señor en un altar y lloran y lloran. Yo no lloré, ¿ve? Porque, ¿verdad?, fue mi experiencia diferente. Pero hay gente que cuando la toca el Espíritu Santo, la toca el Señor, hay gozo. El gozo del Señor inunda su corazón y su vida es llena de la presencia del Señor y muchas veces de la presencia del Espíritu Santo. Mi padre se reía y decía: ustedes son unos llorones. Yo no voy a ir a la iglesia porque ustedes nomás están llorando y llorando y llorando. Y el día que el Señor los salvó, horas y horas llorando. ¿Se fija? Horas y horas llorando. ¿Por qué? Porque se operó ese cambio hermoso en su corazón, en su vida. Y interiormente, como le dijo el Señor a la mujer: de tu interior van a correr ríos de agua viva, o vas a ser una fuente de agua que salta para vida eterna. Hay un gozo inexplicable, una felicidad inexplicable cuando Cristo entra al corazón de una persona. Eso es lo que yo puedo experimentar. Y es urgente, ¿verdad?, que usted, como padre de cristiano, de su familia, busque la forma de persuadir a su hija, a sus hijos,
convencerle, o de, si no es cristiano, convencerle, persuadirle y que dé frutos de una vida de creyente, de cristiano. Amén. Es importante, joven que nos escuchas, es importante que te des cuenta si tienes un encuentro. Sería muy triste que algún día te presentes delante de Cristo y te dijera: no te conozco, pero yo en tu nombre hacía esto, pero yo en tu nombre aquí, yo a esto, yo aquí, allá, y que te diga: no te conozco, no te conozco. Y más que nos diga hacedor de maldad. Yo creo conscientemente que hay una generación muy fuerte que viene, pero primero necesita conocer a Cristo. Una generación con un cambio extraordinario que va a hacer cosas preciosas. Una juventud que incluso por mucho tiempo ha sido criticada, que no se puede, pero creo que lo que ha faltado es que conozcan a Cristo. Y una vez que conozcan a Cristo, algo extraordinario va a suceder en tus vidas, que no vas a poder callar, que la gente te va a mirar y te va a decir: ¿qué ocurrió contigo? ¿Qué está pasando? En tu casa van a decir: ¿qué está sucediendo? Algo fuerte va a ocurrir. Pero asegúrate, joven, adolescente, preadolescente que nos escuchas, que Cristo está en tu corazón. Padres de familia que nos escuchan a través de la transmisión, que son seguidores de Cristo, asegúrense que sus hijos conozcan a Cristo, no que sean fieles asistentes a una congregación, sino que conozcan. Y tú que no lo has conocido, estás viviendo una vida vacía, incompleta, que no te sientes bien, que tu vida se está echando a perder, que incluso has perdido tantas cosas. ¿Qué esperas para aprobar a Cristo? ¿Por qué no le das una oportunidad de que haga el cambio que tú no has podido? ¿Por qué no le das una oportunidad de ese vicio del alcohol, de la droga? ¿Por qué no le das una oportunidad de que Él sane de tu corazón internamente, arrancando una raíz de amargura, de odio, quitando esas enfermedades de tristeza? ¿Por qué no le das una oportunidad a Él? Lo has intentado muchas veces y te has dado cuenta que no has podido. La palabra nos da el caso de una mujer que tenía 12 años con una enfermedad y dice que gastó todo lo que tenía. Todo, quedó totalmente sin dinero. Pero al último tuvo un encuentro con Cristo y nomás dice que tocó el borde de las vestiduras de Cristo y ella fue sana. Fue una sanidad física, pero tal vez la enfermedad que tú tienes no es física, es del alma. Y estás sufriendo en tu interior. Dentro de ti estás muerto tal vez internamente y vives físicamente, pero Cristo quiere darte una vida distinta. ¿Por qué en esta tarde de verdad no le das la oportunidad a Cristo que haga ese cambio en tu vida? De verdad, Cristo puede hacerlo. Cristo cambia familias enteras. Cristo cambia personas que muchas veces dice no se puede hacer nada. Este va a morir de borracho, este va a morir de drogadicto. Cristo los hace nuevas personas, los hace personas de provecho, personas que la sociedad dice: ¿qué le pasó? Cristo hace lo que la gente no puede hacer. Yo en esta tarde quisiera, si usted, tío, nos puede ayudar y dirigir en una oración, si tú estás pasando un momento difícil y a través de esta pequeña transmisión te estás dando cuenta que necesitas a Cristo, que tienes muchos años en la iglesia, y ahorita estás preguntando: ¿realmente he tenido un encuentro con Cristo? O tú que no estás en ninguna congregación, pero realmente tu vida no es la que tú esperas y quisieras conocer a Cristo. ¿Por qué no nos dirige, tío, en una oración para usted que nos estás escuchando, para que conozcas a Cristo? Muy bien, hay un texto de la Biblia que dice que por el oír la palabra viene la fe. Viene la fe. También allí mismo en Romanos 10 hay otro texto que dice que con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. Usted que me está escuchando en este momento, que está mirándonos, yo le invito a que hagamos esa oración de fe. Si usted ha escuchado la palabra, la fe ha llegado a su vida, a su corazón. Y vamos a orar en este momento al Señor, creyendo que Él ya pagó el precio. Dice la Biblia que Él fue herido por nuestras rebeliones
y fue molido por nuestros pecados, y que el castigo de nuestra paz fue sobre él, y que por su llaga somos nosotros curados. Vamos a orar, incline su rostro y oremos en esta hora. Padre, en el poderoso nombre de Jesucristo, nos encontramos en esta hora ante el trono de tu gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia ante el oportuno socorro. En este momento, Padre, estoy levantando mi voz y clamando a ti por cada persona que está escuchándonos y que nos está viendo en este momento. Tú conoces, mi Cristo, tú conoces, Padre hermoso, el mal, la enfermedad, el vicio, la droga, todo aquello que agobia no solamente su cuerpo y trae tristeza, dolor, amargura, sino su alma que está triste hasta la muerte, pero que en este momento, Jesús de Nazaret, estás ahí para obrar, para manifestar tu poder. En el nombre de Jesús, Padre maravilloso, toca esa vida, toca ese corazón, transforma esa vida. En el nombre de Cristo hay victoria, somos más que vencedores. En el nombre poderoso de Cristo, yo declaro en esos cuerpos que están enfermos sanidad. Los declaro sanos, los declaro libre de toda clase de dolencia. En el nombre de Cristo, cualquiera que sea la enfermedad, la reprendemos en tu nombre, ordenamos que salga de esos cuerpos en el nombre de Cristo. También toda atadura de el vicio del alcoholismo, de la adicción a la droga, toda atadura se rompa en el nombre de Cristo. Todo yugo del diablo se pudra en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra. En el nombre de Cristo, por el poder de tu palabra. Y a ti te daremos siempre toda la gloria, la honra y la alabanza. Amén. Muy bien, pues Dios los bendiga a cada uno de ustedes que estuvieron siguiendo estos minutos. Gracias, tío, por habernos acompañado. Esto que escuchaste, analízalo. Quiero dejar claro, no queremos que sigas una religión. No, queremos que sigas al que puede cambiar tu vida. Aquel que dio su vida por ti. Aquel que pagó un precio alto para que tú tuvieras una segunda oportunidad. Y ese es Cristo Jesús. A ese es el que quiero que sigas. A ese es el que quiero que conozcas. No una religión de las tantas que hay. No, sino que conozcas a aquel que es el dador de la vida, que es Jesucristo. Te damos las gracias. Muchas gracias a cada uno de los que están. Dios me los bendiga. Nos vemos en la próxima transmisión. Síguenos a través de esta página. Próximamente estaremos también teniendo nuestro canal en YouTube. Ahí estarás también recibiendo notificaciones y todo. Así que te pedimos que tú nos sigas a través de esta transmisión, comparte este material, en algún momento llegará a una persona que necesita ese encuentro con Cristo. Usted compártelo. Dios me los bendiga, que tenga una excelente noche.